Hace 20.000 años, los primeros seres humanos llegaron a América del Sur desde Asia. Eran hombres que migraban del frío de la última gran glaciación. Algunas teorías afirman que pasaron el estrecho de Bering, que une Alaska con Rusia. Otras afirman que llegaron en grandes balsas desde el Pacífico Sur. Al Ecuador se supone llegaron los primeros seres humanos hace unos 14.000 años. Miles de años después, en 1492, Cristóbal Colón desembarca en América trayendo la civilización, el comercio y el cristianismo al nuevo continente. El imperio inca, que hacía un siglo había conquistado los territorios de los quitus, dominaba en el Ecuador, hasta que en 1533 Pizarro venció a Atahualpa y lo ejecutó. Así los aborígenes fueron subyugados, convertidos en esclavos y convertidos al cristianismo. En 1565, el rey de España dicta la creación de la Real Audiencia de Quito, y para mantener el enorme aparato imperial estatal, se establecieron encomiendas, por las cuales todas las tierras de los aborígenes pasaron a manos de los españoles. Las mitas, que no era sino la obligación de trabajar sin descanso en las minas de oro y plata, y los obrajes, que eran las maquilas de la época, donde los indígenas debían vivir hasta la muerte. El oriente ecuatoriano, para ese entonces, permanecía casi intocado, por considerarse un territorio hostil, de difícil acceso y sin mayores riquezas. Nadie podría adivinar que la industria del futuro dependería de lo que había debajo del suelo selvático. En 1822, el Ecuador se emancipa del Imperio Español. Sin embargo, la situación de los indígenas no cambió. Seguían siendo esclavos, maltratados y en la estratificada sociedad ecuatoriana se mantenían marginados y negados en su condición de seres humanos. Recién en 1851, José María Urbina decretó la manumisión de los esclavos, con la que miles de indígenas recuperaron la libertad. Sin embargo, la explotación continuó en los latifundios de los grandes terratenientes. El oriente se comenzó a utilizar como colonia penal, pero poco a poco la industria maderera y cauchera empezó a internarse. Sin embargo, nadie podría pensar que la mayor explotación, destrucción y aniquilación empezarían unas décadas más tarde, cuando las industrias norteamericanas del petróleo iniciaran la exploración del oriente ecuatoriano para dar con los yacimientos petroleros que se suponían existían. La revolución industrial precisaba del combustible que estaba debajo de los pies de los olvidados, marginados, pero al fin y al cabo, libres indígenas del norte del oriente ecuatoriano. Casi 500 años después de la primera colonización, se empezaba ahora en el norte del oriente ecuatoriano, una segunda, mucho más brutal y devastadora, conquista y colonización. En 1964, el gobierno ecuatoriano invitó a la petrolera estadounidense Texaco para que inicie exploraciones petroleras en la Amazonía. Ecuador y Texaco firmaron un contrato para quedarse en el país por 28 años y explotar crudo en Sucumbíos y Orellana. En 1972, Texaco inició sus operaciones en Lago Agrio, en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador. En el sector que se empezó la exploración vivían varias comunidades indígenas: Quichua, Cofán, Secoya, Siona y Guaorani. Los amazónicos, la mayoría sin entender el español, no comprendían por qué extraños invadieron su territorio sin pedir permiso. Durante las operaciones, cerca de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas fueron vertidas directamente en suelos y cuencas. Esta cantidad de petróleo vertida suma 30 veces más contaminación que el derrame accidental del buque petrolero de Exxon Valdez. Mientras la petrolera seguía operando, un grupo de amazónicos de Xuxufindi se sintieron afectados por la exploración de la petrolera. Para organizarse de una mejor manera, decidieron fundar el Comité de Derechos Humanos de Xuxufindi en 1989. Pablo Fajardo, oriundo de Manabí, quien había llegado a la ciudad años antes, se encargaba de recibir quejas y comentarios de los que vivían cerca de los campos. Reclamos sobre suelos negros con crudo, problemas leves y graves de salud llegaban todos los días a su oficina. En 1990, 2 años antes de que se acabe el contrato, Texaco transfirió las operaciones del consorcio
al gobierno ecuatoriano, pero mantuvo su propiedad del 37% de la producción de petróleo. Durante su operación, Texaco perforó 350 pozos de los que extrajo cerca de 1.700 millones de barriles de petróleo crudo. En 1992, Petroecuador se convirtió en el propietario del 100% de la concesión y Texaco dejó el país. 3 años después, empezó con el proceso de remediación ambiental que duró hasta 1998. El petróleo derramado en el agua y el suelo de la zona era imposible de ocultar. A inicio de los 90, Judy Kimberly, una abogada estadounidense, llegó a Ecuador para conocer la Amazonía como turista. Se impactó por los niveles de contaminación que observó en los pozos donde había operado Texaco y decidió escribir un libro sobre su vivencia y lo publicó en Estados Unidos. Este texto llegó a manos de Cristóbal Bonifaz, un abogado ecuatoriano radicado en Estados Unidos, que retornó al Ecuador para constatar lo escrito por Kimberly. Lo comprobó y regresó a Estados Unidos decidido que debía hacer algo. En 1993, junto con otros abogados, demandó a Texaco por contaminación ambiental. Al comienzo, ellos representaban a 76 demandantes ecuatorianos. Este número fue creciendo mientras más amazónicos se enteraban de que existía esa demanda. Creció hasta llegar a 30.000 personas que se sentían afectadas por la operación de la petrolera. La demanda en Estados Unidos permaneció casi 10 años. Pasó por manos de varios jueces y mientras no se sabía qué pasaría con la demanda, Texaco interpuso 9 demandas en contra de los afectados, acusándolos de fraude, enriquecimiento ilícito y otros. Finalmente, la demanda contra Texaco fue rechazada por no corresponder a la jurisdicción. Como la contaminación fue en Ecuador, determinó que la demanda debía presentarse allá. En el 2001, mientras la demanda era rechazada, la empresa Texaco Petroleum Company fue adquirida por Chevron. El fracaso en Estados Unidos no frenó a los afectados y en el 2003, un grupo de abogados, representantes de los afectados por la contaminación, interpusieron una demanda judicial por contaminación ambiental contra Chevron en la Corte Superior de Nueva Loja. Durante 8 años existieron una serie de demandas paralelas. Chevron las interpuso por concepto de fraude. No fue sino hasta febrero del 2011 que el juez de Sucumbíos emitiera una sentencia. Falló a favor de los demandantes y determinó que la petrolera debía pagar $8.000 millones por concepto de indemnización ambiental y social a los 30.000 afectados. Todavía los casos paralelos en contra de los demandantes están abiertos. Ha pasado 1 año y medio. El juez ha ratificado la sentencia que se duplicó porque la empresa no pidió disculpas públicas. Los afectados aún esperan el pago, que han esperado por 20 años. El 10 de octubre de 2011, Chevron Texaco no logró que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloquee la ejecución de la sentencia de casi $19.000 millones, por lo que las medidas de ejecución en contra de la compañía, iniciadas en Brasil y Canadá, avanzan.